Estamos ya dialogando con el presidente del SICAE, Gustavo Bizán, hablando un poco de lo que significa llegar a diciembre, con lo que significó también el arrastre de las expectativas durante todo este año, post-diciembre 2023, con mucha complejidad, con problemas que hemos descrito suficientemente y atravesado también. Y este diciembre, bueno, en principio no tuvo conflictividad en la calle, que es un tema a marcar, pero la situación económica es la que de alguna manera domina los ánimos. ¿Tiende a mejorar? ¿Cuáles son las expectativas hacia 2025? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, sí, como decías, la verdad que estamos terminando un año eh, que si miramos o pensamos como lo que teníamos el año pasado para esta altura, bueno, tantas incertidumbres y otras certidumbres que nos marcaban que iba a ser un año difícil, lo cual no fue ninguna novedad, digamos, lo que pasó. Sí, ustedes eran desde el SICAE muy realistas en esto, Sí, ¿no? sí. No tenían una expectativa demasiado elevada en relación a transitar con facilidad este año. No, no, claramente sabíamos y habíamos estado trabajando también desde la institución con algunos asesores para identificar algunos aspectos que íbamos a tener que tener en cuenta en nuestros negocios y claramente la pérdida de poder adquisitivo de la gente, del Del común. asalariado, digamos, estaba muy ya visible, independientemente incluso de quién ganara las elecciones en aquel momento, porque sabíamos que las tarifas estaban atrasadas, sabíamos que había varias cuestiones que este año sí o sí había que ajustarlas. Entonces nos preparamos de alguna manera sabiendo que eso iba a ocurrir. Creo que lo que pasó sí fue que se esperaba que quizás fuera más rápida el momento en que esto cambiara esa tendencia que venía en recesión y que saliéramos de esa recesión quizás con un segundo semestre un poco más Dinámico. dinámico y Ujú. claro, con un poco más de movimiento de lo que en definitiva fue. Pero no teníamos tantas expectativas con que eso iba a ser, bueno, en aquel momento se hablaba si la salida iba a ser en forma de B, bueno, todas esas asociaciones a las figuras que se hacen, y la mayoría, digamos, de los analistas coincidían en que iba a ser muy discreto el incremento y quizás también diferenciado sectorialmente. Y verdaderamente eso pasó. Nosotros lo vemos. El sector más afectado iba a ser el comercio y realmente lo fue. Eh, y otros sectores, quizás los ligados a la minería, al gas, petróleo, bueno, iban a tener un desenvolvimiento un poco más, digamos, mejor, con mayores expectativas, y bueno, también se fue dando. Lo positivo, lo mencionabas recién, es que tuvimos un fin de año sin esas convulsiones que agregaban mucho temor por los estallidos, y eso siempre llegaba a diciembre con dudas sobre qué iba a pasar. Y bueno, ahora nos enfrentamos a otras dificultades, pero ya, digamos, más acotada a cuestiones netamente comerciales, económicas, y algunas, bueno, que tienen que ver con también la particularidad de un año donde las fiestas caen a mitad de semana y eso hace que haya menos días laborables y menos días para vender. Un sábado que llovió mucho y aunque parezca mentira, pero afecta a la gente que tiene que salir a comprar. Por suerte no hemos visto dificultades, por ejemplo, en el pago de salarios, ni de aguinaldos y ese tipo de cosas, Eso en que todos eso los es bueno. rubros. Y en general sí hubo, por supuesto, con mayor o menor esfuerzo. Sin duda que nosotros rescatamos mucho el esfuerzo que han hecho todos, sobre todo el sector de comercio, en sostener sus fuentes laborales, en pagar los sueldos. Recordemos que venimos de una pandemia, que nunca terminamos de salir muy bien de ese tema Sí, sí, de lo de que fue ese ventas, trauma. porque además ese trauma generó cambios en los hábitos de consumo, generó una competencia distinta que obligó también a adaptarse, las ventas electrónicas, la posibilidad de comprar en cualquier lado, bueno, y por ahí nosotros que nos encontramos con algunas todavía limitaciones que van en contra a veces de esa libertad o esa posibilidad de vender y de tener, bueno, aprovechar momentos, porque la Navidad pasa y lo que no se vendió no se va a vender, más allá de que ahora esté Reyes, pero
pero bueno, la gente compra donde puede, donde tiene posibilidad, donde le resulta más cómodo. Y bueno, entonces, pero a pesar de eso, se vio movimiento, muy discreta la mayor venta, pero por lo menos todo signo que sea positivo siempre da ánimos, por más que sea poquito. ¿Y a qué se debe esa mínima recuperación? ¿A la certidumbre o hay recuperación de los ingresos? No, yo creo que, digamos, por lo menos lo que vemos en las variables y demás, es que de a poco el salario va recuperando cierto poder adquisitivo frente a la inflación, porque la inflación fue bajando y los convenios todavía tienen incorporados algunos porcentajes que superaron a la inflación, con lo cual permite recuperar algo de lo que se perdió. O sea, claramente no se recuperó lo que se perdió durante sobre todo el 2023, pero por lo menos una señal de que se va recuperando. Lo que nosotros también esperamos y queremos que para el 2025 también se tenga en cuenta, digamos, que esa recuperación del salario no se vaya a otras o a otros gastos como impuestos o demás cosas, para que la gente disponga de más dinero de ese o más porcentaje de ese sueldo para poder volver a recuperar los hábitos de consumo que había, la posibilidad no solo de comprar lo básico, de poder, si bien hoy las cuotas dan la posibilidad de cambiar, de comprar un televisor, de comprar algún bien más durable y no solo alimentos, también la posibilidad después de poder cambiar el auto, poder construir, poder hacer cosas que quizás nos olvidamos un poco de eso, pero tiene que volver. Entonces, nosotros en ese sentido, por eso decimos, esperamos que, digamos, que no todo se vaya de nuevo a que las tarifas... ¿Ven a la política en ese sentido? Empezando por el gobierno nacional, los gobiernos locales, el gobierno provincial. O sea, vemos que hay una transferencia de que el gobierno nacional está sacándose cosas de encima, digamos, gastos de encima, y también recaudación que deja de percibir y transfiere a que las provincias se hagan cargo y después los municipios también. Pero bueno, todavía en ese equilibrio todavía no lo vemos, que haya una misma sintonía. Todavía sentimos que vamos a otras velocidades en algunos aspectos, porque la nación viene desregulando muchas cosas, y que, bueno, nuestra industria, nuestro comercio tiene que, a la par, se encuentra con mucha más competencia, con la posibilidad, digamos, de tener que salir a vender un producto con costos todavía altos frente a otros, y bueno, tiene que adaptarse toda la cadena en ese sentido. Hay algunos impuestos muy distorsivos que todavía no se han puesto sobre la mesa, como ingresos brutos. Provincial. Que es un impuesto provincial que a su vez tiene aditamentos que tienen que ver con las jurisdicciones, como son las retenciones de impuestos que después no se generan porque las empresas no han ganado y después no se pueden deducir, o jurisdicciones que te retienen, famosos CIRCREP, que hasta ahora se han hecho, digamos, anuncios, comentarios, sí, estamos trabajando para generar una cuenta compensadora entre provincias, pero hoy, todos los días, en toda la transacción bancaria, se retiene un impuesto de todas las provincias donde uno pueda tener una jurisdicción, y después quedan saldos a favor, que bueno, ahora la inflación hace que no se pierda tanto como antes, pero sin duda dentro de las necesidades hay plata adelantada de impuestos que se van a pagar a futuro, entonces, o quizás nunca se van a pagar. Entonces, necesitamos que esas cosas se resuelvan también para beneficio del comercio especialmente, y también de la industria, porque donde hay una cadena de valor como tenemos por suerte en la Argentina, con muchas pymes que van agregando valor y que buscamos, además de la especialización, que una empresa se dedique a hacer algo para otras empresas, y si agrandamos la cadena de valor, agrandamos la cantidad de veces que se paga el impuesto, porque lo pagamos en cada etapa. ¿Se perdió empleo en la ciudad este año? No, nosotros cifras, realmente no hay cifras oficiales, pero por lo menos de la conversación con nuestros asociados, uno si cae, no vemos pérdidas. Quizás sí transferencias de algún sector a otro, hay sectores demandantes, y hay sectores que
quizás tuvieron que dejar algunos empleados. Sabemos de una empresa metalúrgica que decidió, digamos, la sociedad que tenía con españoles, Aisea, que decidió discontinuar su actividad, pero la gente de SICA pudo resolver también. Y una parte se fue a España. Y otra parte se fue, entonces, y otra parte se incorporó en otro sector del sector metalúrgico. O sea, creo que nuestra ciudad en ese sentido tiene además una responsabilidad social de que no sea la variable el empleado, porque sabemos muy bien que en todas nuestras empresas, nuestros empleados nos conocemos, sabemos la necesidad y bueno, siempre se trata, y por eso dije, sobre todo el comercio hizo un esfuerzo muy grande para sostener fuentes laborales y nosotros queremos que eso también se valore, digamos, y se tenga en cuenta a la hora de que tengamos que compensar o colaborar con sectores que están poniendo, digamos. Entonces, 2025 tiene una novedad que va a empezar distinto a 2024, no solo en el tema inflacionario, sino también en cuanto al tema impuesto país. sí. ¿Va a tener alguna marcada diferencia que vayamos a percibir los usuarios, los consumidores en ese plano o no? Yo creo que, como ocurre siempre, siempre se dice que el mercado se anticipa a las cosas. Como esto fue todo anunciado, de alguna manera el mercado se fue anticipando y lo podemos notar en algunos productos en particular, sobre todo la electrónica, que realmente los precios se han reducido y se han acomodado mucho y se va a ir extendiendo a otros productos. Dependerá un poco también de otras variables. Brasil devaluando no devaluó más que lo que significa el impuesto país. Entonces, Brasil es una amenaza en el sentido de que... ¿Que va a obligar al gobierno a devaluar? No. Yo creo que el gobierno está... No lo creo yo, lo creen también muchos analistas. El gobierno tiene una decisión muy firme de sostener y bajo cualquier circunstancia las variables macroeconómicas. Superávit, bajar la inflación y que las variables, digamos, macro se vayan alineando y no por devaluación, sino porque se ajusten los otros dólares. Uh-huh. De Superávit hecho, financiero y comercial. Financiero, comercial y sobre todo, digamos, sosteniendo incluso que no perfore ciertos valores porque podría ser que hasta haya deflación, o una apreciación excesiva del peso argentino que nos ponga muy caros. Entonces, creo que eso, como te digo, no va a doblegar al gobierno, lo va a sostener. Es muy probable que la pauta devaluatoria del 2% baje al 1% en los primeros meses del año y la sostengan, porque tienen elementos para hacerlo a costa de otros problemas, ¿no? Pero creo que tienen esa definición muy clara. ¿Cómo definiría usted la capacidad de adaptación a esta idea de vivir con menos inflación, de no poder ajustar los desequilibrios internos vía inflación, que es siempre lo que vino marcando la política de los últimos años? ¿Estuvo bien el sector privado en este sentido? ¿Hizo lo máximo posible? ¿Tiene margen todavía para aprender un poco más de esta historia? Yo creo que el sector privado, en mayor o menor medida, siempre se adaptó, conoce. Hemos pasado por muchas épocas en donde hubo inflación, donde tuvimos la ley de convertibilidad, quizás algunos no la vieron, otros sí, pero yo creo que hoy todavía están quedando muchos resabios de lo que fue la incertidumbre del 2023, donde se pensaba en un dólar de 1.500 pesos, 2.000 pesos, donde mucha gente o muchas empresas se estoquearon y hoy esos stocks están más caros que el valor de reposición, con lo cual están licuando esas pérdidas, digamos, que va a generar esa baja de precios en los stocks, porque están fabricando con una materia prima más cara que la que pueden comprar hoy. Pero eso ya viene, digamos, en muchas empresas se viene reduciendo, porque la imposibilidad de tener digamos, otro resguardo, empresas que se han estoqueado de un año o hasta más de stocks. Sí, pero también hay vencimientos para los stocks, ¿no? Para algunos sí, pero hay muchas empresas, sobre todo en nuestro sector, que son productos que no vencen. Entonces,
hay que aprender a trabajar sin stock porque cambió muy rápido esto. No se esperaba quizás que diera tanto resultado. Hasta los más optimistas no lo creían. Nosotros, y yo lo digo porque lo planteamos a principio de año, mirá, no era descabellado pensar en una inflación del 2% para fin de año. Lo hablamos, lo dijimos y parecía loco, pero estaba dentro de las posibilidades y bueno, realmente se cumplió. Entonces tenemos que digamos, adaptarnos y trabajar muy rápido en reconvertir como decía, ese pensamiento de que la inflación tapa las ineficiencias y licúa los pasivos y genera, digamos, con los asalariados generalmente es donde a eso voy. Más se ¿Cómo imagina impacta. el 2025 en esos valores que son tan sensibles? Los índices de actualización de ingresos de los sectores que tienen que ver con la fuerza de trabajo, con los insumos y con los servicios públicos, las tarifas. Mira, yo creo que el salario el año 2025 va a seguir y va a estar por encima de la inflación. Creo que va a seguir recuperando salario real porque tiene que recuperar, porque perdió demasiado todavía como para llegar a un punto de equilibrio. O sea, vamos a tener, me parece, un 2025 con salarios o con acuerdos paritarios, digamos, superando a la inflación. Va a haber mucha pelea sobre eso, porque claramente es una discusión que a las empresas le cuesta. Pero también es verdad que las discusiones se van a centrar ya en valores mucho más chicos que los que teníamos que discutir años anteriores. Y por otro lado, necesitamos que aparezca el crédito porque todas las empresas, desde cualquier tipo, servicios, de bienes y lo que sea, tiene que aumentar su productividad, tiene que aumentar su eficiencia, tiene que desarrollar nuevas formas de hacer negocios y para eso necesita inversión. Por suerte el sector privado, el sector bancario, el sector financiero, está dejando de asistir al Estado y está necesitando asistir al privado porque claramente necesita colocar dinero. Y dinero hay mucho y sobra dinero. Además el mercado mundial está empezando a mirar a la Argentina ya como de nuevo un país que puede llegar a ser posible apostar a una inversión porque convengamos que el riesgo país ya empieza a bajar, está por debajo de los 700 puntos y ya cuando está ahí 600, 500, 600 entramos en el radar y eso puede traer financiamiento que vamos a necesitar para reconvertir nuestra industria para poder competir contra esta apertura que hay. Creo que eso tenemos que hacerlo rápido. Entonces, ese es el desafío, reconvertir industrias que estuvieron creciendo o subsistiendo al calor de lo que significaba la inflación. La inflación y una economía cerrada. En una economía cerrada, cuando uno empieza a ver valores relativos y después de tantos años de estar con esta economía cada vez más cerrada, ciertamente las ineficiencias se fueron cubriendo siempre con los precios, con la devaluación. Uno siempre parecía que lo que compraba era caro, pero terminaba siendo barato y alguien pagaba el precio. Institucionalmente, ¿cuál es el desafío? Yo creo que el desafío más importante es la participación institucional y entender que es el ámbito donde se tienen que discutir estos acuerdos, estas cuestiones globales que tenemos que plantear para que después nuestras industrias y nuestras empresas podamos, digamos, adaptarnos, porque si nosotros lo pensamos en forma individual va a ser muy difícil. Todo lo que hoy, el conocimiento, hoy el producir, está bastante fácil para cualquiera. Viene un inversor mañana por una planta y fabrica lo que quiere, porque el conocimiento, la tecnología existe y mucho más avanzada que la que tenemos en Argentina. En algunas cosas somos buenos para el diseño, somos buenos para la creatividad y la eficiencia si tenemos los elementos. Entonces tenemos que explotar en lo que somos buenos y después tenemos que incorporar lo que nos falta. Y para eso creo que las instituciones claramente son los lugares donde se puede discutir y donde se puede después llevar esas ideas en común a los ámbitos donde se discuten, que son
nuestras, digamos, espacios institucionales de otros ámbitos, provinciales, nacionales, y también con el sector público, que es con quien tenemos que ¿El plan industrial marcar. tuvo margen para ser presentado, compartido, discutido? Sí, pero por ejemplo, en los momentos en que hay tantas cuestiones de la coyuntura que te Sí, te sacan el tironean. tiempo y te obligan a estar pendiente de eso, la estrategia muchas veces queda a un costado. Bueno, nosotros siempre decimos que uno tiene que jugar el partido todos los días, pero no puede dejar de mirar el campeonato porque si no, no llegás y te podés quedar en el camino. Van a ser años, creo que todo se va a desarrollar muy rápido. El otro día hablando con el CEO de Toyota, que tuvimos la posibilidad de tener una charlita con él, me decía que ellos ven que los próximos 5 años va a haber cambios tecnológicos similares a lo que ocurrió en los últimos 100. Entonces, ellos, que tienen una gran industria, y están pensando que los cambios vienen a esa velocidad. Lo que antes cambió en 100 años, ahora va a cambiar en 5. Entonces, nosotros claramente tenemos que estar preparados para eso. Y nosotros desde la institución entendemos que somos los que podemos acercarle a cada uno herramientas, información, y después cada uno las puede incorporar o adaptar a lo suyo. Muchísimas gracias por haber venido. Felicidades, ¿eh? Bueno, igualmente, y gracias por este año compartido, y esperamos que el 2025 podamos ir contando mejores noticias. Así será. Muchas gracias.